Comenzamos con la segunda parte del módulo 4, que es toda la parte de preparación de muestra asistida por microondas y lo que es Quechers. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de la química asistida por microondas, digestión ácida de compuestos para absorción atómica e ICP, hidrólisis de proteínas y péptidos para análisis de aminoácidos, disolución de polímeros para determinación de peso molecular vía permeación de cromatografía de permeación de geles, digestión ácida de compuestos reforzados para determinación gravimétrica del contenido de fibras, extracción con solventes por GC y LC, secado y determinación de humedad, reacciones de síntesis orgánica y calcinación. Todo esto lo podemos hacer utilizando equipos de microondas asistido por microondas. Entonces, ¿qué es una microonda? Una microonda es una onda que se genera en un campo eléctrico y en un campo magnético. Acá tenemos la amplitud del campo eléctrico en el eje X y la amplitud en el eje Y, que sería el campo magnético. La amplitud que hay entre una onda positiva y una onda negativa es la longitud de onda, que va desde 12,5 para 2450 MHz, que es la tensión en la cual nosotros vamos a trabajar, y C es la velocidad de la luz. El espectro electromagnético tenemos los rayos X, los rayos ultravioleta. Estamos en la zona del visible y del infrarrojo. En esta zona, que va desde 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3, tenemos la radiación láser. Después tenemos las microondas. Fíjense que la amplitud de la onda es mucho más grande que en el caso del infrarrojo. Y por último, las ondas de radio. Y acá tenemos la frecuencia en megahertz, que estamos en el orden de los 30.000. Tenemos en nuestras sustancias la conformación iónica. Tenemos electrones interiores, electrones en la capa exterior, que son los electrones de valencia. Tenemos, y además la molécula tiene una vibración molecular y un movimiento de rotación molecular. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con microondas, debemos elegir materiales que nos permitan tener la mayor eficiencia. Entonces tenemos materiales conductores, se los llaman reflectivos en microondas, son los metales, reflejan la energía de microondas y no calientan para nada, o sea, la reflejan y no la absorben, por lo tanto no aumentan de temperatura. Tenemos los aisladores, que se los llama transparentes, son numerosos materiales que son transparentes a la energía de microondas, no calientan, pero son buenos aisladores, por ejemplo la baquelita. Y el dieléctrico, que lo llamamos desde el punto de vista microondas absortivo, estos materiales absorben energía de microondas y se calientan y permiten calentar las muestras. Entonces nosotros lo que tenemos que elegir son materiales dieléctricos que permitan absorber las microondas. Los líquidos, como los solventes, se calientan rápido cuando se ponen a la energía de microondas. La absorción de energía en microondas ocurre por dos mecanismos, no mecanismos, sino mecanismos. Tenemos la rotación dipolar y la conducción iónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La molécula naturalmente tiene un movimiento de retención y un movimiento de vibración, que sería la conducción iónica. Cuando nosotros absorben las microondas, todo este proceso se acelera. Y el acelerar este proceso hace que se genere calor y por eso se calienta la molécula. La rotación dipolar, interacción en el campo eléctrico de las microondas con la molécula del agua. Y aquí vemos cómo las moléculas van rotando estando hacia arriba o hacia abajo. En este caso tenemos el oxígeno hacia arriba, los dos hidrógenos, el oxígeno hacia abajo, y las
moléculas de agua se van alineando con las formas de las microondas. Fíjense, ¿ven? ¿Está? La interacción de las microondas con el carbonato de calcio. Este es el ion carbonato y este es el ion calcio. Secado por convección. Tengo un calentamiento superficial, o sea, la parte de arriba la que más se calienta, al fin atrapa humedad, se agrega arena, más descomposición que en el medio y fondo se calientan diferentes, y tengo tiempos largos de secado, 2 horas o más. Esto sería un calentamiento por convección, generando de arriba y de abajo, y de los costados va por una cuestión de radiación. Pero en este caso tenemos calentamiento preferencial. Arriba, abajo y el medio se calienta mucho menos, lo cual tenemos una estratificación en la temperatura. El secado por convección, tenemos descomposición de la muestra. Por ejemplo, los carbohidratos se caramelizan, se produce la reacción de Maillard, que es una descomposición del carbohidrato en aldehídos, y estamos calentando a 103 grados centígrados para hacer un secado. Entonces, en este caso, lo que obtendríamos sería un error, un valor erróneo, porque parte corresponde a la evaporación del agua y por parte corresponde a la reacción de caramelización o la descomposición aldehída. El secado por convección, aquí tenemos una nueva presentación. Y por último, ¿cómo definiríamos el secado por convección? Como una tortuga, algo muy largo y muy lento. Toma mucho tiempo, no permite el control de procesos, se usa en control de calidad y se forma un film en la superficie, humedad retenida debajo del film. El secado por infrarrojo también es algo parecido, ¿está? Nosotros lo prendemos y elevamos a 140 grados centígrados y nuevamente pasa exactamente lo mismo que el calentamiento por convección, que es en el caso de los carbohidratos la caramelización, la reacción de Maillard y en algunos casos la volatilización de los aceites. En el caso de la energía de microondas, lo que nosotros estamos haciendo es emitiendo las microondas pasan a través de las moléculas y lo que hacen es evaporar preferentemente lo que son las moléculas de agua. Dan un calentamiento homogéneo porque penetran en la totalidad de la muestra, ya sea en la superficie, medio y el fondo. Las microondas calientan solamente el agua. No hay caramelización porque los carbohidratos no absorben las microondas y no hay reacción de Maillard, o sea, no hay descomposición. Una microonda es una onda electromagnética, es un fotón de baja energía, no rompe uniones químicas, no descompone los analitos en la muestra, es reflejada, transmitida o absorbida, nosotros nos interesa que sea absorbida, causa movimiento de las moléculas, rotación dipolo, causa movimiento de los iones, conducción iónica, calienta a través de un material absorbente, como dijimos recién, y no es ionizante, no causa daño celular o al cromosoma en el caso de muestra de tejidos biológicos. Un microondas de laboratorio tiene que tener una muy buena resistencia química, que remueva los humos que se generan en la cavidad, por ejemplo en el caso de una mufla a microondas, energía disponible en bajos incrementos, o sea que yo pueda controlar los incrementos en el caso de muestras que tengan cierta termosensibilidad, energía constante a nivel seleccionado, o sea que si yo lo fija al 80% de la potencia, siempre esté en el 80% de la potencia, control de las condiciones de reacción, un patrón de microondas constante, múltiples protecciones de seguridad, y estos serían los requisitos para un microondas de laboratorio. Si ustedes se ponen a pensar, un microondas de laboratorio no es un microondas hogareño.
¿Cuáles son los componentes del sistema de microondas? El magnetrón, que es el que genera las microondas, una guía para las ondas, o sea, un diseño tal que guíe las microondas generadas por el magnetrón y que incidan sobre la muestra para tener la mayor eficiencia. Una cavidad aislante si se requiere, sí, en los equipos se requiere para que no haya pérdidas al ambiente. Un plato giratorio si se requiere, en algunos equipos es importante, especialmente en los que hace digestión. En el caso de una mufla no es necesario un plato giratorio. Y un corte atenuador de ondas, que son los puertos de entrada y salida, o sea, algo que absorba las microondas que no se utilizaron durante el proceso de tratamiento de la muestra. Hornos a microondas comercial no está diseñado para su uso en su laboratorio, no tiene los requisitos necesarios, y por el otro lado un microondas hogareño lo que hace tiene ciclos muy largos. En el caso de un microondas de laboratorio, los pulsos son muy chicos, o sea, emisión de microondas, no emisión, emisión de microondas, no emisión. En el caso de los microondas hogareños, el lapso en el cual se generan las microondas es muy largo y después está el mismo periodo de tiempo muy largo no generando microondas. Entonces, si el periodo de generación de microondas es muy largo, la muestra se sobrecalienta y puede generar una reacción exotérmica en demasía y la descomposición de la muestra. Entonces, nosotros acá tenemos la cámara de premezcla, trabaja en modo agitador, o sea que el plato gira. Tenemos el magnetrón, los dos magnetrones, se generan las microondas en los dos magnetrones, se premezclan. Tenemos la zona de la guía para las microondas son reflejadas, inciden en la muestra, partes vuelven a la cámara de premezcla y partes son absorbidas en el piso de Weflon, que el Weflon es un material que absorbe muy bien las microondas, y todo esto está dentro de la cavidad de microondas. Entonces, protección del aislador del magnetrón, tenemos un sistema de disipación de calor, un aislador que no permite que las microondas salgan, tenemos el magnetrón, la guía de ondas y todas las microondas reflejadas dentro de la cavidad de microondas, o sea que las microondas inciden desde todos los puntos hacia la zona donde está la muestra. Entonces, este es un vaso típico para una digestión. Aquí está la muestra, tiene, si en el digestor se pone ácido nítrico para absorción atómica o ICP, y si no, un solvente para el caso de hacer disoluciones. Y acá el vaso tiene dos particularidades que son importantes para la protección. En este hay una sonda de temperatura, disculpen, donde se coloca una sonda de control de temperatura, y acá lo que tenemos es un sello que funciona como válvula de presión. Entonces, en caso de que nosotros hayamos puesto una intensidad de microondas demasiado alta y se produzca una reacción exotérmica en demasía, como por ejemplo haber puesto demasiada muestra, o que la reacción entre la muestra y el ácido nítrico sea muy violenta, en ese caso, si aumenta la presión, se rompe el sello y protege al vaso, o si hay un aumento desmedido de temperatura, y lo detecta la termocupla, se corta automáticamente la emisión de microondas. Entonces, veamos cómo funciona. Rotación dipolar, interacción del campo eléctrico de las microondas con la molécula del agua. Esta es la frecuencia de las microondas, ¿está bien? Y acá tenemos el tiempo 0 nanosegundos, la orientación de la molécula del agua,
A T01 nanosegundos ya vemos cómo la molécula de agua comienza a rotar, que en este caso sería en el máximo de la onda, y en el momento dipolar rota la molécula en un intento de seguir el campo. Y a T03 nanosegundos, otra vez de nuevo, la posición de la molécula del agua cambia y tiende a rotar. El momento dipolar rota en dirección opuesta tratando de alinearse con el campo. Entonces, pasar la rotación de positivo a negativo, ese movimiento se hace, fíjense, en el nanosegundo, es una vibración muy alta, lo cual genera que la molécula se caliente. Y aquí tenemos de nuevo la rotación dipolar para la molécula del agua. Fíjense, en los momentos dipolares tenemos el tetracloruro de carbono 0, el benceno 0, el ácido clorhídrico 1,08, el sulfídrico 1,10, el carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno, es la acetona 1,66, el fluorhídrico 1,82, el agua, disculpen, 1,85. A medida que aumenta la polaridad y la composición de distintos átomos en la molécula, hace que el momento dipolar aumente. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son los momentos dipolares para fijar cuál es la intensidad, porque si estamos trabajando con ácido clorhídrico, vamos a tener que darle mayor potencia a las microondas para lograr una digestión. En el caso del ácido nítrico tiene exactamente el doble de momento dipolar respecto del ácido clorhídrico, no necesitamos tanta potencia. Entonces, si yo pongo, como ha pasado en varios casos, una cantidad mayor de muestra, acá una cantidad típica de muestra es de 0,1 a 0,15 gramos, o sea, 100 miligramos a 150 miligramos, gente que le ha puesto 2 gramos, 5 mililitros de ácido nítrico y lo expuso a una potencia del 100%, lo único que logró fue reventar la válvula de seguridad que frenara por exceso de temperatura, y les puedo garantizar que después de 2 horas de haber parado el equipo y no estar más expuesto a las microondas, a las 2 horas todavía tenía 300 grados, había 300 grados dentro del vaso. La conducción iónica lo que hace es aprovechar el efecto asimétrico. La nube simétrica iónica y catiónica en ausencia de un campo eléctrico. Fíjense, está todo distribuido en forma, digamos, estándar o homogénea. En el caso de una distorsión de la nube iónica en presencia de un campo eléctrico, o sea, la parte central se orientó hacia el negativo y todos los electrones de la superficie hacia la zona positiva. El efecto electroforético lo que hace es orientar de manera tal que el positivo quede en el centro y el negativo alrededor. El ion central está solvatado, o sea, hidratado, y se mueve contra la multitud de contraiones solvatados. Esta es la conducción iónica, ¿está bien? Recuerden, este es el carbonato de calcio. Y el esquema de calentamiento por conducción. Nosotros habíamos visto por convección, ahora lo vamos a ver por conducción, que es lo que habitualmente hacemos. Tenemos la pared del recipiente, el calor conductivo, que en este caso podríamos decir que es un manto calefactor, una muestra con una mezcla ácida, y la temperatura del exterior de la superficie está en exceso del punto de ebullición del líquido. Entonces, lo que nosotros tenemos son corrientes convectivas. Tenemos que tener algo que rompa estas corrientes convectivas, porque si no se genera una sobrepresión, tenemos las famosas explosiones que pueden hacer que nosotros perdamos muestra. En el caso de las microondas, nosotros tenemos la energía de microondas, una muestra con una mezcla ácida absorbe la energía de microondas, y las microondas entran desde arriba o desde los costados, o sea que el calentamiento es homogéneo, porque dijimos que el recipiente es absortivo. Entonces se producen supercalentamientos localizados, lo cual hace que la digestión de la muestra sea mucho más rápida. Entonces aquí tenemos el típico vaso para un equipo de microondas. Pared del vaso,
manga y marco transparente a la energía de microondas. La mezcla ácida absorbe la energía de microondas. Aquí tenemos las microondas y el supercalentamiento localizado. Desequilibrio dinámico, tenemos el marco con el módulo de soporte, una camisa, el vaso, las microondas, tenemos el vapor que se genera y que continuamente tenemos un desequilibrio dinámico, o sea, parte del líquido pasa a gas y de gas vuelve otra vez de nuevo y se transforma en líquido. Esto hace que una vez que llega al equilibrio la presión se mantenga constante. Bien, curva de temperatura para vaso abierto versus vaso cerrado en la digestión de microondas. Fíjense en 12 vasos de PFA, que es un componente transparente a las microondas, 19 mililitros de ácido nítrico por vaso, 648 watts. Y fíjense en vaso abierto en tiempo en minutos, y en el caso del vaso cerrado tenemos una mayor eficiencia porque la temperatura sigue subiendo y vamos a tener un mejor resultado en la reacción. En este caso llega a un punto máximo donde la temperatura, por tener un vaso abierto, hay una transmisión de calor desde el vaso hacia el ambiente y desde este punto se mantiene constante. En vez, al tener cerrado el vaso, no hay emisión de calor hacia el exterior, aumenta la temperatura y obviamente aumenta la presión, pero siempre dentro de los valores máximos para el vaso. Descomposición de matrices con ácido mineral, la parte biológica. Tenemos en este caso el etileno, más 12 moléculas de ácido nítrico, calor y microondas, nos da 12 moléculas de dióxido de nitrógeno, más 8 de agua, más 2 de dióxido de carbono. En el geológico tenemos dióxido de sílice, más 4 de ácido fluorhídrico, con calor y microondas generamos 2 de agua, más tetrafluoruro de silicio, el cual es volátil, y en metales, cobre más 2 de ácido clorhídrico, calor y microondas, da hidrógeno más cloruro de cobre. Materiales inadecuados para una digestión ácida por microondas en un vaso cerrado, explosivo, obviamente TNT, nitrocelulosa, etc. Propelentes, hidracina, perclorato de amonio, estos ya son compuestos inestables. Materiales pirofóricos que se prendan por aumento, se inflamen por aumento de temperatura. Mezclas hipergólicas como el nítrico con fenol, la tretilamina o la acetona. Estas muestras no pueden ser atacadas con nítrico, hay que buscar otro ácido que no sea oxidante. Grasa animal, ésteres de glicerol para nitración a nitroglicerina, combustibles para aviación, acetiluros, compuestos de acetileno, glicoles, etilenglicol, propilenglicol, etc. Perclorato de potasio de amonio, ésteres como el celosolve, que es un solvente para lacas, todo tipo de lacas, los alcanos, butano, hexano, etc. y la acetona, metiletilcetona, etc. Lineamientos para el desarrollo de un método por microondas. Para inorgánicos, los que yo puedo utilizar son suelos, minerales, cerámicos, catalizadores, aleaciones, cenizas y agua. Cosas a considerar: tipo de ácidos, matriz de la muestra, analitos de interés, el programa de calentamiento, el enfoque paso a paso y problemas y desarrollo de métodos. El ácido nítrico es un ácido oxidante, que es el ácido inicial para orgánicos. La mayoría de los nitratos son solubles, compatible con la mayoría de las técnicas analíticas, se obtiene con alta pureza y pasiva ciertos metales como aluminio, cromo y titanio y ciertas aleaciones como el acero inoxidable. Ácido clorhídrico es un agente complejante, forma complejos, solubles con muchos iones metálicos, no es un ácido oxidante, o sea que no corremos el riesgo de descomponer y oxidar compuestos cuyos óxidos sean explosivos. Adecuado para hierro, aluminio, indio, antimonio y estaño. Interfiere con la absorción atómica si usamos horno de grafito, o para
el ICP acoplado a un espectrómetro de masas. El ácido fluorhídrico, disolución de silicatos, minerales, suelos y botánicos. El fluoruro es un anión complejante poderoso, elementos refractarios, por ejemplo. Volatilización de la sílice como trifluoruro de silicio, formación de fluoruros insolubles, en el caso de los grupos 2A y las tierras raras. Compleja con ácido bórico, o sea que nosotros podemos poner ácido fluorhídrico con algún borato. Es peligroso en su manipolio, y el ácido fluorhídrico resiste el sistema de transporte para ICP o absorción atómica, o sea, no es un ácido para este tipo de sustancias. Si nosotros tenemos que tratar sustancias que tengan sílice, bueno, haremos un primer tratamiento con ácido fluorhídrico, evaporaremos el ácido fluorhídrico y volveremos a ponerlo en el horno a microondas con ácido nítrico para redisolver y terminar de mineralizar el resto que nos ha quedado del tratamiento con ácido fluorhídrico. El sulfúrico, alto punto de ebullición, 340 grados centígrados, aumento del punto de ebullición en mezclas ácidas, es un agente deshidratante fuerte, tenemos baja volatilidad de sulfatos metálicos, formación de sulfatos insolubles y alta viscosidad, causa problemas analíticos. Sabemos que el sulfúrico para las técnicas habituales en métodos inorgánicos no es un buen ácido. Mezclas de ácido, clorhídrico, nítrico 3A1 para metales preciosos, agua regia, ácido nítrico, ácido sulfúrico para orgánicos de alto peso molecular, nítrico, clorhídrico y fluorhídrico, aleaciones minerales, silicatos y cenizas, y fosfórico, sulfúrico para óxido de aluminio o lo que sería la materia prima, que es la alúmina. Suelos y sedimentos, bueno, acá que son los métodos utilizados y recomendados por la EPA, la 3051 y la 3051A, que usa nítrico y clorhídrico. Digestión completa, la EPA 3052, nítrico y fluorhídrico. También puede agregarse ácido clorhídrico, agua oxigenada, agua y ácido bórico para complejar. Altos contenidos de carbono necesitan un pretratamiento con nítrico y después ir a las otras opciones, y el boro puede ser requerido para solubilizar los elementos del grupo 2 y los fluoruros de las tierras raras. Temperatura, presión para digestión de suelo aceitoso, EPA 3051. Fíjense, tenemos la presión en psi, recuerden que 14 psi corresponde a 1 kilo, el tiempo en minutos, 7 vasos con medio gramo de muestra, 10 mililitros de nítrico, 1200 watts de potencia, y tenemos la rampa de temperatura que va desde 30 grados temperatura ambiente hasta 170 grados, y vemos cómo se produce un aumento rápido de presión y después la presión tiende a bajar y se mantiene constante. El perfil de presión sigue el perfil de temperatura. Mezcla de ácidos para aleaciones, esto ya lo vimos, y fíjense en temperatura, presión para digestión de aleaciones níquel-cobalto, que sería un acero inoxidable. Aquí tenemos la rampa de temperatura y la rampa de presión. Cerámicas y catalizadores, determinar la matriz, en función de eso podemos usar fosfórico, sulfúrico, clorhídrico para óxido de aluminio, fluorhídrico para silicatos. Hacemos un enfoque paso a paso y el tamaño de partícula es muy importante. Aquí cuanto más chico sea el tamaño de partícula, mejor y más rápida va a ser la digestión. Una muestra de mulita, que es una mezcla de óxido de aluminio y dióxido de silicio en una proporción de 3:2, o sea 60% aluminio, 40% de dióxido de silicio. La preparación de la muestra, reducir el tamaño de partícula, usar ácido fosfórico y fluorhídrico, tamaño de la muestra 0,1 gramo, enfoque de la digestión, 2 pasos. Primero hacemos un ataque con fosfórico para digerir el dióxido de aluminio y después uno con fluorhídrico para la digestión del dióxido de silicio. El programa de calentamiento, 10 mililitros de ácido fosfórico, un control estándar. La energía 480 es una energía baja, la presión llega hasta 100
sí, que sería 7,5 kilos, tiempo de recorrido 30 minutos, tiempo de temperatura 25 minutos y la temperatura hasta 200 grados centígrados. Y fíjense, acá tenemos la presión, la temperatura y cómo se produce el aumento de presión y el aumento de temperatura. Aquí el aumento de la temperatura es balístico, no hay ningún programa de temperatura. Sube automáticamente y se mantiene durante todo el tiempo a 200 grados centígrados. El segundo paso de calentamiento, fluorhídrico 5 mililitros, tipo de control estándar, la energía 480, la presión hasta 100, exactamente igual. Y si yo tengo que mineralizar agua según los métodos CEPA 3015 y 3015A, está bien, o esta otra normativa, tenemos que tener cuidado con los orgánicos disueltos, alcoholes, glicoles o aminas, porque pueden generar una reacción muy violenta o en algunos casos explosiones. Entonces, temperatura, presión para la digestión de agua del lago por EPA 3015, fíjense, 7 vasos, 45 mililitros de muestra, 5 de ácido nítrico, 1200 watts, y arrancamos desde temperatura ambiente hasta 180, y llega un momento dado donde se obtiene un pico de presión que es habitual en el tema de microondas, que coincide cuando ya entramos al máximo de temperatura, baja y se mantiene constante mientras la temperatura dentro del vaso se mantiene constante. Y ahora entramos en lo que sería la teoría de Quecher. Dijimos que el Quecher se utiliza para la determinación de pesticidas de todo tipo, especialmente en matrices de alimentos, y se la conoce como una extracción con extracción en fase sólida dispersiva. Bien, ¿cuáles son los requisitos y expectativas de un Quecher? Requisitos: alto grado de identificación y confirmación, bajo límite de detección, resultados exactos y robustez. Regulaciones: que cumple el documento SANCO de 12.495 del 2011, implementado el 1 de enero del 2012, más de 400 compuestos, lista positivas de residuos agroquímicos en alimentos, 758 compuestos que Japón, y el Códex de Niveles Máximos de Residuos, MRLS, de la Organización Mundial de la Salud. Otras cuestiones requeridas: amplio alcance de analítico y matriz, tiempo de análisis cortos, costo accesible y simple para usar. Seguimiento de rutina, alto rendimiento de muestra, método racional y método robusto para un amplio rango de analitos y varios tipos de matrices, frutas, vegetales, carne, etc., con rapidez y bajo costo de operación, y cómo cumplir con todas las necesidades. ¿Qué es Quecher? Quecher es la unión de varias palabras: quick, rápido, easy, fácil, cheap, amigable, efectivo, rugged, que es robusto, y seguro. Preparación de muestra racional para residuos de pesticidas en alimentos. Tenemos la preparación de la muestra, cortado, molido, extracción con acetonitrilo o acetato de etilo. Separamos las interferencias de pesticidas por centrifugación y hacemos una partición con sales de sulfato de magnesio o cloruro de sodio, y hacemos una limpieza SP de extracción en fase sólida dispersivo usando sulfato de magnesio, PSA, que es una amina primaria secundaria, carbono 18, GSB, que es un compuesto comercial, etcétera. Son distintos tipos de elementos que nos permiten hacer extracciones y particiones según el tipo de analito y de matriz. DSP es dispersión del solvente en el extracto de la muestra para retener interferencia de la matriz, pero no los analitos. No necesitas cartucho, manifold para SPME, aparatos extra, evaporación o concentración. Tenemos acetonitrilo, 1 gramo por mililitro, con PSA,
podemos tener acetonitrilo acetona, acetona sola o acetato de etilo, agregando 1 gramo por mililitro de la amina primaria secundaria. Entonces acá tenemos todas las matrices de las interferencias de la matriz y acá tenemos todos los pesticidas objetivo separados. Procedimiento rápido y fácil, usa menos absorbente, bajo costo, pérdida de la mitad del extracto final en el absorbente, cosa que no ocurre acá, y filtración si es necesaria. La preparación de la muestra, la acción de la muestra, basado en el método agua C. Recuerden, acá hay varios métodos. El agua C es una de ellas, y si no está el método CN, que es para la Comunidad Económica Europea. Basado en el método Quecher, agua C, 15 gramos de muestra homogeneizada, 15 mililitros de ácido acético, 1% en acetonitrilo, 6 miligramos de sulfato de magnesio anhidro y 1,5 gramos de acetato de sodio. ¿Esto qué es lo que hace? Precipita todas las interferencias de la matriz y extrae los analitos. Limpieza SP dispersiva, 150 miligramos de sulfato de sodio anhidro más 50 miligramos de la amina primaria secundaria más 50 miligramos de carbono 18 más 7,5 miligramos de GCB, acá falta la B larga, por cada mililitro del extracto, y esta es lo que es la limpieza final. Comparación aproximada. Costo de material desechable, solventes, viales, tubos, sorbete, etc. La técnica tradicional es alta, el Quecher y GCMS baja y el Quecher y LP GCMS es baja. Aparatos extra para la preparación de muestras, Solex, SPE, cartuchos, permeación de geles, fluido, extracción por fluido supercrítico, evaporador, etc. Alto en la técnica tradicional. No se utiliza para nada en Quecher. Costo de operación, instrumentos, mantenimiento, servicios, contacto, etc. Alto en la técnica tradicional. Baja en Quecher GCMS y prácticamente nula en Quecher LP. Tiempo de operación mucho más bajo la técnica tradicional, no hay prácticamente residuos peligrosos y se necesita menos experiencia del operador que para la técnica tradicional. Quecher con buffer citrato, pesar 10 muestras congeladas, adicionar 10 mililitros de acetonitrilo, adicionar la solución del estándar interno, adicionar 4 miligramos de sulfato de sodio, más 1 gramo de cloruro de sodio, más buffer citrato a pH 5 a 5,5, mezclar alícuota con sulfato de magnesio y los sorbentes, descongelar la muestra, acidificar el extracto a pH 5 para proteger los pesticidas base sensible, opcionalmente agregar otros protectores de analito. Una vez que lleguemos a este punto, hacemos el análisis multiresiduo por GCMS o LC-MS. En este punto, aquí, una vez que agregamos el buffer citrato, el sulfato de magnesio y el cloruro de sodio, podemos opcionalmente separar una porción y analizar todos los pesticidas acídicos por LC masa-masa. Si no tenemos un LC masa-masa, debemos seguir con la metodología. Este es el método oficial en Alemania, más el de Europa, que corresponde a la norma europea 15.662. Y aquí podríamos opcionalmente separar los pesticidas no acídicos y analizarlos por LC-MS. Mejora la selectividad, un paso de tracción-partición, pH y sales, y un paso de clean-up o de limpieza para eliminar lípidos, azúcares, clorofila y carotenoides. El rol del pH en la selectividad de la extracción-partición, influencia del pH en la cantidad de coextractos de Red Currant, que son las cerezas rojas, el pH ajustado con hidróxido de sodio. pH natural 8,1, matriz coextraída en miligramos por mililitro. Extractos, brutos, antes del clean-up, a pH 4 tenemos 4,2, a pH 5 tenemos 2,5 y a pH 6
2,2. O sea, el pH más alto es el menos coextractivo, o sea que acá estoy obteniendo mucho más extracción de impurezas de la fase de la matriz. Extracción y partición de la grosella. Fíjense, en el quechua original a pH 2,8, el extracto crudo, pH 1,6, agregamos la mina primaria secundaria, 25 miligramos por mililitro, sube el pH a 3,6, y agregamos 50 miligramos por mililitro de PCA, el pH a 0,8, tenemos miligramos de coextracción por extracto, tenemos 11,2, 3,6, 0,8, que sería la cantidad de miligramos coextractivos, y cómo va cambiando el pH desde 1,6 de del extracto crudo a medida que le vamos agregando la amina. Citrato buferiado, la muestra buferiada con citrato a pH 5,1, el extracto crudo extrae a 2,4 miligramos por mililitro de extracto, agregamos la mina primaria secundaria, un 25 miligramos por mililitro, bajamos a la coextracción a 1, y con 50 miligramos por mililitro la coextracción es 0,05 y el pH va desde 3,5 a 7,8, 8,3. Buferiado con acetato, la muestra 5 con pH 5,1, el extracto crudo 3,7 es la coextracción, pH 5, a pH 5,1, agregándole la mina primaria secundaria baja a 2,9 y termina en 2,5 agregando 50 miligramos por mililitro. Fíjense que prácticamente al estar buferiado no es necesario, estrictamente necesario, agregar el PSA, o sea, la mina primaria secundaria, porque las reducciones en los valores de coextracción son relativamente bajos. Buferiando a pH 5 reduce componentes acídicos en el extracto, el buffer acetato afecta negativamente la limpieza con PSA y el buffer citrato no muestra este efecto. Sin embargo, si el pH se eleva después de la limpieza, podemos bajar la coextracción. Selectividad del cleanup va de más de 50 solventes SP ensayados y descongelados. Los solventes remueven lo siguiente: solventes aminoalúmina, ácidos incluyendo los ácidos grasos, azúcares y pigmentos, los antocianos y la clorofila, solventes basados en carbón, carotenoides, clorofila y esteroles. Los riesgos es perder pesticidas acídicos en el caso de aminoalúmina. En el caso de carbón es riesgo perder pesticidas planares, y en solventes en fase reversa para eliminar lípidos y ceras no se observan pérdidas. Estos son muy importantes para el análisis de aceites. Descongelar lípidos y ceras azúcares no se observan pérdidas. Entonces, una buena estrategia es congelar la muestra para precipitar todo lo que son lípidos, ceras y azúcares. Uso de solventes carbón. PSA no satisface cuando hay altos contenidos de carotenoides o clorofila. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con vegetales y legumbres, conviene el carbón, solvente el carbón más efectivo. Muchos ensayados, el GCB es el carbón negro grafitizado, es el mejor para ser manipulado. Lo usamos en combinación con el PCA en pequeñas cantidades, tiempo de limpieza, agitación por 30 segundos a 2 minutos. Bajas cantidades de carbón negro son difíciles de manejar. Solución premezclas de carbón con sulfato de magnesio polvo facilita la pesada, facilita la precipitación y la centrifugación. El manejo del carbón negro. Pesticidas planares tienen una alta afinidad hacia el GCB, por ejemplo el hexaclorobenceno, el clorotalonil y el tiabendazol. La clorofila tiene una alta afinidad por todos los pesticidas. El extracto final permanece levemente coloreado, o sea que el final va a estar
en este color verde o en este más débil, pero nunca vamos a lograr un color totalmente transparente. El antraceno se usa como un patrón subrogado. Las recuperaciones mayores al 70% indican que no han ocurrido pérdidas inaceptables. Remoción de los líquidos extraídos o extraídos con carbono 18 y congelación. Fíjense, en extracto crudo 4,2 con PSA 403, la congelación baja a 1,48, el PSA más la congelación a 1,33, carbono 18 1,25, carbono 18 y congelación 1,23, PSA y carbono 18 1,15, PSA, carbono 18 y congelación llevamos a 1,10, o sea que reducimos casi 4 veces las impurezas coextraídas de la matriz. La remoción de coextractos de la harina de trigo integral, como ejemplo, cleanup de harina de trigo integral, extracto de Quecher, el extracto crudo, carbono 18, por congelación, carbono 18 más PCA y congelación más PCA. Remoción de coextractos con extracción dispersiva SPI y congelación, matriz residual de coextractos siguiendo la evaporación del extracto. Tenemos limón, ginger, harina de trigo integral, aceite de oliva nativo, aceitunas, raising no sé qué es, kiwi, miel y lechuga. Fíjense, el negro es el extracto crudo, el extracto con carbono 18, congelación, carbono 18 más PCA y PCA más congelación. En todos los casos, la congelación con PCA es la que mejor extracción da. La combinación de la extracción en fase sólida dispersiva y congelación da mayor resultado, pero requiere un trabajo intensivo, o sea, hay que hacer la extracción, agregar el PCA, agitarlo bien, hacer la extracción y después congelar. Comparación de congelación versus GPC, permeación de geles. El método Quecher con congelación, 2 gramos de aceite extraída con 10 mililitros de acetonitrilo, son 0,2 muestras por mililitro de extracto, limpieza por congelación. Impacto de 4,6 miligramos de lípido por mililitro de extracto de crudo, bajamos a 0,9 miligramos por mililitro después de la limpieza, se removió el 99,55% de los 2 gramos originales de aceite, solo queda el 0,45%. El extracto de carbono, hidrógeno y la parte de aceites por GPC, 0,5 gramos de aceite disuelto en 4 mililitros de acetato etilo y carbono hidrógeno 1 a 1, pasado por una columna BioBets SX3 en 2 corridas de GPC con ajuste de fraccionamiento, son muy usados para los pesticidas. Impactos, 0 gramos de aceite resultan en 5,5 miligramos de residuo total del aceite, se removió el 98,89% de los 0,5 gramos originales de aceite en 2 corridas de GPC, queda el 1,1%. Así que fíjense, acá estamos usando 2 columnas que no son nada baratas, porque son 2 columnas de permeación de geles, y tenemos mucho mayor residuo de interferencia de la matriz que si usamos un Quecher con congelación. La remoción de lípidos es menos eficiente. Problemas del GPC incluyen pérdida de absorción de ciertos pesticidas básicos que quedan en la columna de BioBets, corte de piretroides que coeluyen con el solvente de extracción, generan un coliado en el pico en la corrida y alto consumo de solvente. Visión, opciones de limpieza: pesar 10 gramos de la muestra congelada, adicionar 10 mililitros de acetonitrilo y solución estándar, adicionar 4 miligramos de sulfato de sodio, 1 gramo de cloruro de sodio, un buffer citrato,
con sales de citrato, agitar y centrifugar. Podemos separar los pesticidas acídicos si tenemos LC masa-masa. Si tenemos un alto contenido de pigmentos planares, hacemos una extracción fase sólida dispersiva con sulfato de magnesio, la amina primaria secundaria y el carbón negro. Agitamos, centrifugamos y en este caso opcional el análisis de pesticidas sensitivos, ácidos sensitivos, o sea que se descomponen por la presencia ácida. Acidificamos el extracto a pH 5 para proteger los pesticidas sensibles a las bases. Opcional adicionar protectores de analitos y pasamos al análisis multiresiduo por GC-MS o MS-MS y LC-MS o LC-MS-MS. Por el otro lado, si tenemos un alto contenido de lípidos o ceras, congelar o hacer una separación dispersiva por extracción fase sólida con sulfato de magnesio, la amina primaria secundaria y carbono 18. En el primer caso, donde congelamos, decantamos o filtramos o centrifugamos. En el caso de la extracción fase sólida dispersiva, agitamos y centrifugamos. ¿Está bien? Si congelamos, tenemos que hacer el tratamiento de la extracción en fase sólida dispersiva con sulfato de magnesio y PSA. Y en este caso, si la hicimos acá, directamente vamos a la parte de acidificación. Pesticidas coextractos, aminoácidos 5,1 pH dependiente, azúcares -5 a 2, flavonoides y antocianos de 0 a 6, ácidos grasos de 6 a 8,5, fitoesteroles de 8,5 a 11,5. Tenemos la streptomicina en -7,5, el glifosato en -4, los que son cuaternarios de -4,5 a 2,8, pesticidas acídicos aproximadas 40 son pH dependientes, los pesticidas básicos son pH dependientes y los monoterpenos van de 2,5 a 5,5, los piretroides aproximadamente 45 entre 3,8 y 8,3. Tenemos las ureas aproximadamente 30 de 1,6 a 5,9, los OPS 95 de 0,9 a 5,7, los carbomatos 30 de 0,4 a 5,5 y acá tenemos distintos tipos de compuestos. Y acá lo que tenemos graficado en el eje de las X es el logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua. En función del coeficiente del logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua, vamos a estar en la zona de mejor extracción. Entonces, lo que nosotros necesitamos conocer cuál es el coeficiente de partición octanol-agua. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a elegir el solvente en función del coeficiente de partición octanol-agua que tenemos, y eso nos va a dar una idea en el rango que tenemos que trabajar, que aquí está marcado. ¿Ah? En este caso, flavonoides y antocianos, que estamos en el orden de 0 a 6 el logaritmo del coeficiente de partición, usamos la extracción fase sólida dispersiva con PSA solo, entre 6 a 8,5 la dispersión, la extracción en fase sólida dispersiva más el PSA. En el caso de 11 a 18, en la zona alta del logaritmo del coeficiente de partición, usamos la extracción en fase sólida dispersiva más carbón activado para el caso de carotenoides y flavonoides. ¿Está bien? Y en el caso de lípidos muy altos, usamos la extracción en fase sólida y congelación. Acá tenemos la extracción líquido-líquido más la extracción en fase sólida dispersiva, y en el caso de los azúcares, la extracción líquido-líquido, la dispersión en fase sólida con PSA más la congelación. Amplio alcance de aplicaciones para coches, productos secos, cereales, frutas secas, productos grasos.
productos secos, cereales, frutas secas, adición de agua previo a la extracción, debilitamos las interacciones de pesticidas con la matriz para asegurar particiones adecuadas por el agregado de agua, la cantidad de muestra reducida y el agua llega hasta 10 mililitros, la grasa coextraída se remueve por congelación o con carbono 18 si es necesario. Productos secos, tipos de muestras, frutas y vegetales con más de 80% de agua, pesamos 10 gramos, no se le agrega agua. Frutas y vegetales, que serían la seca, de 30 a 80%, 10 gramos, agregamos una cantidad de agua. La cantidad de agua es 10 gramos menos la cantidad de agua en 10 gramos de muestra. Los cereales 5 gramos, 10 gramos de agua. Frutas secas 5 gramos, 8,5 gramos de agua. Añadir agua hasta triturar hasta 13,5 gramos de homogenado. La miel 5 gramos, 10 gramos de agua. Las especias 2 gramos, 10 gramos de agua. Remoción de coextracto a partir de extracto de miel, 0,5 gramos por mililitro. Recuerde, acá los azúcares son importantes. Matriz residual de coextracto siguiendo la evaporación del extracto. Tenemos el extracto crudo con agregado de PCA, con congelación posterior y hacer las dos cosas juntas. PSA más congelación. Productos grasos se pueden emplear para productos con alta carga de lípidos como la palta o aceite de planta. Problemas: pesticidas altamente no polares dan recuperaciones menores al 70%, por ejemplo el hexaclorobenceno y el DDT. Los lípidos coextraídos deben ser removidos previos al análisis por GC. Puede ser limitada la accesibilidad de residuos, por ejemplo moler la muestra con una Ultraturrax, que es una turbina que tiene una alta eficiencia y se consigue en tamaño de partículas extremadamente bajos. El método Quencher para aceite: pesar 2 gramos de muestra, adicionar 10 mililitros de acetonitrilo, agitar y centrifugar, tomar una alícuota, adicionar la solución de estándar interno, ejecutar el clean-up, congelar seguido de la extracción en fase sólida y dispersiva con la mina primaria y secundaria, o directamente hacer una extracción fase sólida dispersiva con la mina primaria y secundaria y carbono 18 sin congelar, agitar y centrifugar y hacer el análisis multo y residuo por GCMS o LCMS. Impacto a la cantidad de lípidos sobre las recuperaciones de pesticidas con y sin agua. Fíjense en recuperaciones en presencia de varias cantidades de aceites. Fíjense que cuanto más no polares son los compuestos, menos son las recuperaciones. Remoción de coextractos de extracto de aceitunas, 0,5 miligramos por mililitro. El extracto crudo con carbono 18, PCA, carbono 18 más PCA, congelamiento solo, PCA más congelación es la que mejor funciona. Remoción de coextractos de extractos de huevo, 0,5 miligramos por mililitro. Reducimos el 78% con una extracción dispersiva con PSA. Reducimos al 53% si agregamos carbono 18, al 27% si combinamos la extracción en fase sólida con PSA y carbono 18, al 8% si congelamos por 3 horas con extracción en fase sólida, PSA y carbono 18, y si congelamos solo durante 3 horas, volvemos a subir al 28%. Evidentemente, esta es la mejor opción. Bueno, acá lo que ustedes tienen es agrupamos los productos de plantas, preparación de muestras por Quencher. Ya tienen una cantidad importante de opciones con sus técnicas para hacer la extracción. El clean-up de té, uso de cloruro de calcio en la extracción de fase sólida dispersiva. Metamidofos, recuperación normalizada 100%. Este es el extracto crudo de té, 55 gramos de cloruro de calcio. Ya la extracción la redujimos al 88. No, metamidofos, recuperación normalizada, sí, al 88%, 27,9, reducimos al 14 con 100 de cloruro de calcio, 200 de cloruro de calcio, llegamos al 24%,
pero reducimos al 2,8 las interferencias, pero esta recuperación es totalmente inaceptable. Si utilizamos cloruro de calcio con distintas cantidades de PCA, y si utilizamos sulfato de magnesio en lugar de cloruro de calcio, vemos que 150 miligramos de sulfato de magnesio más 25 de la amina primaria y secundaria nos da la mejor recuperación. Los pesticidas polares fuera del alcance del cloruro de calcio es una buena manera de eliminar la mayoría de los coextractos. Hay un compromiso de 50 miligramos de cloruro de calcio y 50 miligramos de PCA por mililitro de extracto de té. La recuperación del metamidofos llega al 80%, no está mostrado en este gráfico. Quecher, descripción esquemática con ácidos. Quecher buffer citrato, pesar 10 muestras congelada, agitar, hidrólisis alcalina, adicionar hidróxido de sodio y mantener por 30 minutos agitando y neutralizar con sulfúrico. Adicionar 10 mililitros de acetonitrilo, adicionar la solución de estándar interno, adicionar el sulfato de magnesio, 1 gramo de cloruro de sodio, el buffer citrato a pH 5,5 y hacemos el análisis de pesticidas acídicos por LC-MS. Opcionalmente congelamos toda la noche y extraemos la grasa. Hidrólisis alcalina o liberación de fenoxiácidos a 70 grados centígrados a temperatura ambiente. Tenemos pH 12 30 minutos, pH 10 30 minutos. Fíjense en que hay mayor extracción cuando bajo el pH. pH 12 30 minutos, pH 10 60 minutos, pH 10 30 minutos, pH 9 30 minutos. Cada vez tenemos menos liberación de los fenoxiácidos. Y el Quecher con o sin hidrólisis estamos en 100. Quecher, modificación para nicotina. Si tenemos pesticidas nicotínicos, 10 gramos de hongos frescos o 2 gramos de muestra seca más 10 de agua. Ajustar el pH 10-11 para adición de hidróxido de sodio 5 normal, agregar 4 gramos de sulfato de magnesio más 1 de cloruro de sodio, agitar a mano 1 minuto, centrifugar 5 minutos a 3500 revoluciones por minuto, agregar al sobrenadante separado 150 miligramos de sulfato de magnesio anhidro más 50 gramos de PCA por mililitro de extracto, agitar por 30 segundos, centrifugar 5 minutos a 3500 revoluciones por minuto, tomar una líquido y acidificar con ácido fórmico al 5% pH 5, análisis vía GC o LC. Para la validación, un N igual 5, usar hongos 10 gramos, recuperación media del 106% y coeficiente de variación 4,1%, y con esto queda terminado el módulo 4, la parte 2. Muchas gracias.